Constitucionales del Senado de la República. Contamos con la presencia del señor Jan Yarab, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Del mismo modo, contamos con la presencia del maestro Santiago Corcuera Cabeçut, expresidente y ex integrante del Grupo de Trabajo y del Comité contra Desapariciones Forzadas. Nos acompaña Lorena González Hernández, víctima de arraigo. Del mismo modo, contamos con la presencia de Jacobo Dayan, presidente del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de la doctora Tania Renaum Pansi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida a este importante foro, escucharemos el mensaje a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Kenia López Rabadán. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos todos. Quiero decirles que será una mañana muy eficiente a propósito de los derechos humanos en nuestro país. Quiero agradecer al Presidium y primero que nada quiero agradecer a Jacobo Dayan, porque esta mesa, este encuentro, este foro emerge justamente por una preocupación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Tuvimos una solicitud, una petición que llegó precisa en un momento en el que las iniciativas en comento, las iniciativas en dictamen están pues procesándose. Así es que muchísimas gracias, por supuesto, Jacobo. Primero, muchas gracias a, digamos, esta lógica de la comisión de decir el Senado decide y entonces acudamos al Senado a analizar desde una perspectiva sí legislativa, pero también de organizaciones de la sociedad civil, y por eso es que hemos invitado, y agradezco por supuesto, Jacobo, tu presencia, y es por ello por lo que hemos invitado a la ONU. Muchas gracias al representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Jan Yarab, eres de casa. Este Senado de la República nuevamente te reconoce y te agradece este espacio. Sabemos que uno de los temas que la ONU ha recomendado, se ha ocupado, digamos, en una visión de pues de generar mejores condiciones legislativas para nuestro país, es precisamente la derogación del arraigo. Y, por supuesto, pues agradecerte de manera absolutamente sistemática a tu presencia en el Senado de la República. Una de las, digamos, de las rutas que nosotros en el Senado hemos tomado en estas nuevas lógicas de Parlamento abierto, pues también digamos, forman parte de un análisis de especialistas, y qué mejor que tener hoy a la doctora Tania Renaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, en esta mesa. Muchísimas gracias, querida Tania, gracias por estar sororariamente en los eventos que se te convocan. Muchísimas gracias. Quiero decirles que tener en este espacio, en este foro, al maestro Santiago Corcuera, expresidente y exintegrante del Grupo de Trabajo del Comité contra Desapariciones Forzadas, pues simple y sencillamente es un privilegio, mi querido Santiago. Muchas felicidades por el último nombramiento. Muchas gracias por estar aquí en el Senado de la República. Si alguien conoce los procesos legislativos, eres tú. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Nosotros tenemos, por supuesto, una lógica de organizaciones, una lógica institucional, pero esta mesa no se podría entender sin una ciudadana que ha sufrido, que ha vivido, que ha padecido y que con su voz y con su persona aquí representa
a decenas de miles de víctimas en este país. Muchísimas gracias, querida Lorena González, por estar aquí esta mañana. Gracias porque con tu fortaleza y con tu presencia cerrarás de manera, diría yo, ciudadana, pero sobre todo con la visión de una víctima de algo que hoy buscamos se derogue, pero que además materializa o vivifica lo que ha pasado en este país con las leyes. Nos toca al Senado de la República resolver sobre este tema y por ello quiero agradecer al doctor Mancera, quien además de ser absolutamente solidario con los temas de derechos humanos es un extraordinario jurista y por supuesto coordinador de su bancada. Muchísimas gracias, doctor Mancera, por estar aquí el día de hoy. Quiero decirles que a la Comisión de Derechos Humanos, de la que mi querido Emilio Álvarez y Casa y una servidora somos integrantes, pues estará, digamos, resolviendo, dictaminando esta iniciativa el presidente de la comisión, que además es, por decirlo menos, una de las comisiones más importantes, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchísimas gracias, senador Eduardo Ramírez Aguilar. Es a usted a quien le toca la alta tarea de dictaminar sobre esta materia. Muchas gracias por estar aquí. Nos dará buenas noticias el día de hoy a propósito de este dictamen que está en puerta. Decirles que hay, por supuesto, 3 iniciativas en este proceso. La primera iniciativa tuve, digamos, la forma de entender este tema después de regresar de la ONU. Hablamos con un equipo de trabajo y presenté la primera iniciativa en esta legislatura sobre la derogación del arraigo. También mi querido Emilio Álvarez y Casa hace un par de semanas ha presentado una iniciativa y, por supuesto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, junto con el senador Álvarez y Casa y junto con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, han presentado otra. Eso significa que pues en la esfera de partidos políticos tiene una gran posibilidad de que camine, de que transite. Es un tema no menor, no solamente son los partidos políticos, es el senador independiente quienes estamos ahora en esta discusión. Y bueno, sin más, decirles a la mesa que cada uno tendrá 5 minutos para hacer una presentación, 5 minutos entendiendo que podamos escucharnos todos y posteriormente una segunda ronda de 2 minutos para conclusiones. Sin más, agradecer a todas y a todos por su presencia el día de hoy. Muchas gracias, sobre todo a quienes acuden de la sociedad civil, de especialistas, de, por supuesto, colectivos de víctimas, colectivos de derechos humanos. Muchas gracias por estar aquí en el Senado de la República en esta mañana de lunes para empezar una semana de arduo trabajo como se ve venir en el Senado. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Kenia López Rabadán. Señoras y señores, de este modo damos inicio con la primera ronda de posicionamiento y tiene el uso de la palabra el señor Jan Yarab. Estimada senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadoras, senadores, muy buenos días a todas y todos, representantes de la sociedad civil, víctimas. Muchas gracias por la gentil invitación formulada para participar en este foro. Quiero empezar por reconocer al Senado de la República por haber retomado un tema que no podía postergarse más. Mi reconocimiento especial a los senadores Ricardo Monreal, Eduardo Ramírez y Emilio Álvarez y Casa por haber presentado en días recientes una iniciativa a la que se sumaron senadores y senadoras de todas las fuerzas políticas. Es dicha iniciativa la que
fundamentalmente nos tiene aquí en la antesala de una reforma indispensable para avanzar en la purificación de un sistema penal que aún presenta enclaves autoritarios, podemos decir enclaves propios de lo que la doctrina define como el derecho penal del enemigo. Desde la oficina saludamos las buenas noticias. Esta es una de ellas, más aún cuando el Senado ha decidido retomar la minuta adoptada por la Cámara de Diputados desde abril 2018 y de esta forma acelerar el proceso legislativo. Alienta saber que las Comisiones Unidas han decidido analizar y en su caso aprobar el dictamen de manera tan pronta como este miércoles venidero. Así lo esperamos. El arraigo es una figura jurídica que lesiona varios derechos humanos. Quebranta el derecho a la libertad personal, transgrede el derecho al debido proceso, contradice el principio de presunción de inocencia, merma la capacidad de defensa legal y compromete el derecho a la integridad personal. Sabemos que toda forma de detención arbitraria es reprobable, pero me atrevo a decir que aún más lo son aquellas que se legalizan, esto es, que se incorporan en el régimen jurídico para darles una permisibilidad oficial. La situación se agrava cuando ese reconocimiento formal se hace desde la Constitución, como ocurrió con el arraigo, en el marco de la reforma al sistema de justicia penal del año 2008, como una contrarreforma, de hecho. Tal y como se ha insistido desde los organismos internacionales de derechos humanos, legalidad y arbitrariedad son conceptos distintos y en la observación general número 35 el Comité de Derechos Humanos de la ONU lo reafirmó diciendo que una detención o reclusión puede estar autorizada por la legislación nacional y ser, no obstante, arbitraria, porque el concepto de arbitrariedad no debe equipararse con el de contrario a la ley, sino que deberá interpretarse de manera más amplia, de modo que incluya consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las debidas garantías procesales, además de consideraciones relacionadas con la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad. Entonces, queda claro que el arraigo es una forma de detención arbitraria que debe expulsarse del orden jurídico mexicano. Es una de esas figuras jurídicas que ha suscitado un amplio repudio por parte de los organismos internacionales de derechos humanos. No solo la oficina que tengo el honor de representar en México, que ha sido muy consistente desde 2008, sino también 9 organismos supranacionales que han recomendado al Estado mexicano su eliminación. No hay uno que, teniendo competencia para examinar la figura, se haya abstenido de cuestionarla. El Senado cuenta con dichas referencias internacionales, nuestra oficina se las ha hecho llegar de forma oportuna. Confiamos que en el proceso de dictaminación y deliberación serán retomadas por las y los senadores de la República. Por fortuna, gradualmente el arraigo ha ido cayendo en desuso y se ha ido generando una convicción extendida de que debe eliminarse. Contrario a las posiciones asumidas por anteriores gobiernos que rechazaron las recomendaciones formuladas para derogar el arraigo por parte del examen periódico universal en el primer y segundo ciclo de este examen de la ONU, la actual administración aceptó la recomendación formulada hace unos cuantos meses en el marco del tercer ciclo. Saludamos este cambio de actitud, un cambio que debe también profundizarse en México para erradicar toda forma de privación arbitraria de la libertad, desde aquellas que aún se prevén en la Constitución o en algunas leyes secundarias hasta las que se manifiestan en la práctica.
La eliminación del arraigo puede ser también vista como forma simbólica de reparar, de cierta forma, a las víctimas. Animamos para que la eliminación del arraigo permita explorar también otras formas adicionales de reparación por parte del Estado mexicano. Y finalmente, permítanme reiterar que es el momento de desarraigar el arraigo de la Constitución y profundizar las políticas tendientes a erradicar toda forma de reclusión injusta en México. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Simplemente para reiterar lo que aquí se ha comentado, ha habido un cambio ya en nuestro procedimiento penal que lleva también a una transformación del proceso mismo y de la forma de enjuiciar. Y me parece que muchas de las manifestaciones que se han venido señalando desde tiempo atrás empiezan a cobrar carta de naturalización. Ya desde varias manifestaciones de la Comisión Interamericana, de la propia Naciones Unidas, de lo que nos ha manifestado aquí, ya pues han sido retomadas en la legislación. La Suprema Corte de Justicia de la misma manera se ha pronunciado en varias ocasiones respecto de la figura del arraigo y básicamente ha quedado solo rezagada para el efecto de la delincuencia organizada. Delincuencia organizada que, como todos sabemos, está también reservada exclusivamente para la competencia federal, es decir, dejándola fuera de cualquier posibilidad estatal. En su momento fueron varias las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad que se llegaron a manejar respecto de la figura del arraigo. Me parece que era otra forma de trabajar, era otra forma de investigar, eran tiempos en donde los informes de la policía, en muchos de los casos todavía policía judicial, con esa reminiscencia de la institución de la Procuraduría acompañada de una policía que se quedó con el vestigio de cuando estaba adscrita al Poder Judicial precisamente, y de ahí sigo conservando el nombre, pues se tenían como pruebas en muchos de los casos que hacían prácticamente la prueba de mayor peso, desde el informe de la Policía Judicial ratificado hasta la confesión misma. Entonces, todo esto ha ido perdiendo peso probatorio y se han ido incrementando las garantías. Me parece que precisamente Jan acaba de tocar un punto muy importante, que es este enfrentamiento con el derecho penal del enemigo. Hoy da mayor garantía, hoy da un marco de actuación distinto en la investigación penal, y esto se ve materializado con el dictamen que ha llegado de la Cámara de Diputados. Es importante y se ha reiterado ya en varias ocasiones a través de diversas excitativas, y se ha complementado ya también con iniciativas como la del maestro Álvarez y Casa, otras iniciativas que están acompañando esta necesidad pues ya de la eliminación del artículo 16 constitucional de la figura del arraigo. No tengo ninguna duda que el próximo miércoles se tendrá un avance sustancial, dado que será objeto de análisis ese dictamen a fin de seguir con el trámite parlamentario, y seguramente formará cuenta de toda la relatoría, pues las iniciativas y por supuesto que también las excitativas que se han presentado en relación al mismo tema. Naciones Unidas cumplirá ya con este pendiente, tendrá el descargo como de otras aportaciones muy importantes. Hay que recordar la participación que tuvo Naciones Unidas a través del Alto Comisionado con la Guardia Nacional, en donde se tomaron muchas de las recomendaciones que se hicieron en el primer ejercicio de Parlamento abierto. Así que esta derogación del arraigo me parece que va a dar certeza a la actuación, quedará ya
con esta eliminada la fuerza probatoria que se tendría con la policía judicial, en la que siga siendo esta nomenclatura, o las policías de investigación que se tienen ahora. El único centro que yo recuerdo en este momento que persiste de arraigo es el que tenemos ahí en la colonia Doctores, ¿no? El único que recuerdo es seguramente pasar a ser otro uso este inmueble, porque ha quedado ahí como un islote, como un búnker que no tiene ningún tipo de utilidad. Pero pues me parece muy importante que se dé este paso. Son otros tiempos, es otra forma de entender a la justicia penal, y qué bueno que la Cámara de Senadores esté tomando ya esto que era una tarea pendiente que se venía dejando en agenda, y que ahora tendremos esta oportunidad. Solo por hacer un recuento de las excitativas, estamos hablando una del 8 de noviembre de 2018, otra del 20 de noviembre, otra del 14 de febrero y otra del 21 de agosto, siendo que desde abril de 2018 el Senado de la República había recibido ya la minuta que deroga el 8º párrafo del artículo 16 constitucional, más las iniciativas que he referido, como la del maestro Álvarez y Casa, y pues se viene a sumar a todo el andamiaje jurídico que seguramente dará cuenta ya de esta final derogación. Por eso yo quiero felicitar a la senadora Kenia López Rabadán, a todos los compañeros que están organizando este evento, y por supuesto también a Eduardo Ramírez Aguilar, que será quien va a presidir los trabajos precisamente para llegar a este punto final de la derogación, en donde estaremos, por supuesto, acompañando la propia figura. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, senador. A continuación, tiene el uso de la palabra la doctora Tania Reneaum Pansi. Buenos días, muchas gracias, Kenia, por la invitación. Gracias, Emilio, por la invitación. El día de hoy creo que es un diálogo de personas que estamos todas en el mismo entendido. O sea, quienes han defendido derechos humanos desde Naciones Unidas, como Santiago, quienes se han formado en los estudios de la criminología crítica, como Miguel Ángel Mancera, quienes presiden una comisión de derechos humanos, como la senadora Pérez Rabadán, quienes son defensores de derechos humanos desde chiquitos, como Emilio Álvarez y Casa, ¿no? Desde que eran niñitos, yo creo que ya eran defensores de derechos humanos. Jan Yarab, Jacobo. No me parece un foro difícil en términos de voces disidentes. Y sin embargo, estamos en un momento muy importante y complejo para eliminar de la Constitución lo que Santiago Corcuera llamaba un horrible pólipo cancerígeno de la Constitución, ¿no? Porque pareciera obvio desde los derechos humanos que tenemos que eliminar el arraigo de la Constitución, pero tendríamos que ver y escuchar a profundidad las voces disidentes que piensan que no. Una figura que tiene 11 años en la Constitución y que se ha mantenido por argumentos jurídicos, pero también por argumentos políticos, de una guerra contra las drogas, de un populismo punitivo que, hay que decirlo, no se ha ido del Congreso. Tan solo recordemos que la aprobación del catálogo, la aprobación de la ampliación del catálogo de delitos por prisión preventiva oficiosa forma parte de una muestra clara del populismo punitivo. Entonces tendremos que dialogar y deconstruir las ideas de ese populismo punitivo si queremos eliminar el arraigo de la Constitución. Así es que no es un diálogo fácil, aunque parece obvio desde quienes estamos sentados en la mesa, porque estamos tan convencidos desde los derechos humanos que no debe existir, que es una figura arbitraria y es una figura que solamente se inserta y que profundiza la poca transparencia del sistema penal. A mí me parece que hoy el Senado tiene la oportunidad de poner los derechos humanos por delante.
y también recordando la reforma constitucional del 2011 sobre el reconocimiento de todos los derechos humanos de los tratados y convenciones, donde todas las autoridades tienen la obligación de promover, proteger y respetar los derechos humanos. Ahí el Senado de la República también tiene algo que promover, proteger, respetar y decir. Y creo que tenemos que señalar 3 riesgos de la figura del arraigo en un contexto de un sistema de justicia penal. Es decir, creo que el arraigo no puede solamente analizarse desde la mera figura jurídica que es una reforma constitucional del 2008 que la hizo posible, pero una figura jurídica que existe en nuestro sistema penal desde 1983 con el arraigo domiciliario. Entonces, más allá también de ese análisis jurídico, creo que es indispensable reconocer el contexto en el que se aplica el arraigo, un sistema de procuración de justicia que a veces detiene y luego investiga, en lugar de un sistema de procuración de justicia que investiga y después detiene. Entonces, creo que hay 3 riesgos claros en las libertades y garantías de cualquier persona cuando son sujetas de arraigo. La primera es la arbitrariedad de la detención, y ahí Amnistía Internacional ha documentado ampliamente cómo las detenciones arbitrarias son una realidad y son un ejercicio cotidiano de las fiscalías generales. La prohibición el tema de la tortura es obvio y tenemos innumerables casos documentados desde la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos que hicieron un amicus y un informe sombra espectacular en el 2012 sobre el tema del arraigo. Amnistía Internacional y diversas organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que desde el momento de la detención a la puesta a disposición del juez hay un espacio oscuro propicio para la tortura y los malos tratos. Y evidentemente viola el arraigo el derecho a recurrir a un tribunal. Por eso creo que hoy el Senado, además de discutir, como lo hará el miércoles y como después lo hará en el Pleno, tendrá que prepararse para una discusión y creo que desde Amnistía Internacional yo sugeriría 4 pasos. El primero es hacer un estudio a fondo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordando que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un criterio jurisprudencial de 2013 que establece que la jurisprudencia emitida por la Comisión Interamericana es vinculante para jueces mexicanos siempre que sea más favorable a las personas. Así es que tendremos que revisar esas sentencias que determinan temas de detención arbitraria y arraigo y que están prohibidas desde el sistema interamericano. Lo segundo es revisar detenidamente cuáles son los criterios internacionales para determinar cuando una detención es ajustable a estos. Por ejemplo, uno de los criterios es que una detención por parte de la autoridad no debe ser una medida punitiva, sino debe ser una medida cautelar. Lo segundo es que debe fundarse en elementos probatorios suficientes, es decir, no hay que detener y luego investigar, sino hay que investigar y luego detener. No se puede de ninguna manera hacer esto segundo, que es una práctica cotidiana, lo documentamos en nuestro informe de falsas sospechas en Amnistía Internacional. Y luego lo tercero es el arraigo y cualquier figura de detención debe estar sujeto a una revisión periódica, debe tener un control judicial y hoy sabemos que el arraigo tiene nulo control judicial. Así es que es un espacio claramente sujeto de arbitrariedades y con las posibilidades de cometer torturas, malos tratos, etcétera. Y el Senado creo que también tendría que reconocer de alguna manera que el arraigo es la figura perfecta para que se investigue la comisión de delitos mientras se detiene a la persona, y ello genera una situación indeterminada porque la persona no es ni indiciada, no está vinculada a proceso en ocasiones. Entonces es una situación, vamos a llamarlo una situación jurídica oscura y extraña. Y finalmente creo que será muy necesario dialogar con los criterios de la Suprema Corte que han sido interesantes. Hay tesis aisladas, que han determinado la inconstitucionalidad del arraigo, y creo que será muy interesante que desde el Senado se pueda dialogar con quienes hacen la autorización del arraigo, como los jueces, y quienes piden la solicitud del arraigo, como los fiscales.
Estos son quienes operan la figura, entonces no pueden faltar en el diálogo, porque tendremos que entender la lógica de para qué sirve, para qué les es útil y cuándo les es útil en verdad. Yo dejaría hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, escuchamos al senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias. Buenos días. Con un abrazo a las distinguidas y distinguidos integrantes de la mesa. Ya no repetimos nombres, ¿no? Solo tenemos 5 minutos, ya los hemos dicho 10 veces. Y en no, ahí están los nombres, ya se lo saben. Miren, desea bien la doctora Renaud. Aquí hay un concierto de voces que en general estamos de acuerdo, ¿no? De eliminar una de las herencias e inercias más autoritarias que tiene la Constitución, que es la figura del arraigo. La Suprema Corte lo declaró inconstitucional, entonces lo constitucionalizaron, ¿no? Eso no le quita la barbaridad, ¿no? Es así. O sea, cuando se hizo esa reforma constitucional, en realidad no fue una reforma integral, fue una reforma integrada. Y cada partido político puso sus mínimos, ¿no? Unos pusieron presunción de inocencia, otros pusieron arraigo, y aunque son términos absolutamente contradictorios entre sí, que eventualmente se anularían en la parte conceptual, filosófica, incluso legal, pues quedó en la Constitución. Hoy hay un momento en donde tenemos la oportunidad de eliminar esa herencia autoritaria, que fue una forma absolutamente irracional de entender o intentar enfrentar un problema por la vía del abuso del derecho penal, ¿no? Por la vía de querer resolver en una derrota misma del Estado de Derecho. Es decir, yo te tengo para investigarte porque no tengo capacidad. Afortunadamente ya está en desuso, ya lo dijo el senador Mancera, ¿no? El procurador Murillo generó un proceso de facto que está en desuso, prácticamente ya no hay instalaciones ni siquiera para su aplicación, pero el hecho que esté en la Constitución sigue mandando un mensaje poderoso de algo indebido. Yo celebro mucho que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Ramírez, esté ya detonando la energía para esa discusión, retomando lo que venía ya en la Cámara de Diputados. Y me parecería que eso mandaría un muy pertinente mensaje, porque uno puede revisar, hombre, digamos, por supuesto que es una figura absolutamente contraria a los derechos humanos, a la presunción de inocencia, al debido juicio. E incluso, vamos, no hay organismo internacional que no haya señalado la pertinencia de eliminarlo. La alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos lo ha dicho de manera reiterada. La oficina, a través de Jan Yarab, ha mandado documentos al Senado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su último informe de la visita en loco de 2015, lo volvió a reiterar. La Corte Interamericana lo ha dicho. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos lo establece y es contradictorio. Vamos, Amnistía Internacional lo ha subrayado. No hay organismo internacional en derechos humanos con los que México tenga relación activa o no activa, sino los que forme parte, que no diga, hombre, ahí tienen un problema. Entonces me parecería que atender esto sería un ejemplo de lo que a partir de la reforma del 2011 se establece que todas las autoridades tienen obligación en materia de atender los principios de derechos humanos, y el Senado de la República y el Poder Legislativo también está incluido en ese apartado primero de la Constitución. Esto no solo daría un mensaje de congruencia y consistencia, sino que permite establecer los fundamentos reales bajo los cuales tenemos que combatir el delito, porque hay una absoluta desproporción. Y es una de las peores herencias de la lucha contra el narcotráfico llevado a un pacto social. Y me parece que la evidencia 10 años después es por demás la demostración de facto del abuso de la detención arbitraria, del abuso de la tortura y de la fabricación de culpables. Y este momento, este cambio, coincide con lo que queremos y esperamos de la nueva Fiscalía. Lo que queremos es que se investigue, no que se fabriquen culpables. Lo que queremos es que haya un proceso de verdad y justicia, no un proceso de populismo punitivo donde se le ofrezca a la opinión pública un culpable, no importa si fuere o no. Es un proceso donde se fabrican culpables, esencialmente. La incapacidad institucional de ofrecer justicia se ampara y se defiende en figuras como el arraigo. Por eso es tan importante, además de que si uno busca con mucho detalle distintos elementos donde se puedan generar los elementos de fincar responsabilidad por la comisión de delitos,
pues eso va de la mano de la actuación del Estado para así generarlo. La Fiscalía tendría justo que utilizar este cambio como un momento importante para poder investigar el problema que tenemos, y no solo la Fiscalía, sino las fiscalías en los estados, han fracasado en esencia. O sea, lo que tenemos en esencia es un modelo de justicia fracasado. La posibilidad de refundar el modelo de justicia a partir de ir armonizando las capacidades institucionales y el marco legal aplicable en congruencia y consonancia con nuestra propia Constitución y nuestras obligaciones internacionales es un mínimo de civilidad democrática. La Constitución es reflejo de nuestras propias contradicciones. Ya vendrá después la necesidad de modificar lo que aquí se hizo sobre prisión preventiva oficiosa, que yo creo que eso es otro error. Ya vendrá después el tiempo en que tengamos que modificar lo que se modificó. Pero hoy por hoy, pues tenemos este tema del arraigo. Me parece que la señal que se mandó en el Pleno hace unas semanas, donde prácticamente todas las fuerzas políticas se sumaron, manda un mensaje muy esperanzador. Yo agradezco y reconozco la voluntad del senador Ramírez y del senador Monreal, porque detonaron una energía que venía con lo que la senadora Kenia López había puesto en agenda y lo que se le había dicho al Senado, de manera que yo espero que esto detone la energía política para que en un mínimo de congruencia le quitemos un adefesio que tiene la Constitución, que es el arraigo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, senador. Ahora escuchamos el testimonio de Lorena González Hernández. Buenos días a todos los presentes. Hoy tengo la oportunidad de darle voz a todas las víctimas del arraigo, incluso las que hoy puedan estar en esa situación jurídica. Me pregunto yo, ¿por qué seguir legitimizando la figura del arraigo cuando cristaliza injusticias y torturas cerebrales a todas las víctimas? Fui detenida arbitrariamente para ser investigada. Así se contravenían todos los principios básicos de justicia y efectivamente quedaba yo en un limbo jurídico al no ser ni indiciada ni culpada. El 6 de septiembre del año 2008, a través de una orden de localización y presentación, policías de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal me detuvieron. Me llevaron ante las instalaciones de la Procuraduría y antes de que la autoridad ministerial me informara del motivo del motivo de mi aseguramiento, ellos me esposaron, ellos continuamente me acechaban para interrogarme. Horas después, el Ministerio Público me hace de conocimiento que el motivo de mi localización y presentación era por una denuncia anónima donde no existían ni circunstancias, ni modo, ni tiempo en que tuvieran indicios para incriminarme con algún hecho delictivo. Sin embargo, para ellos fue suficiente una denuncia anónima para tenerme en esas instalaciones, situación que el Ministerio Público solicitó mi medida de arraigo ante un juez penal. Definitivamente, el Ministerio Público necesitaba tiempo para incriminarme, no tenía pruebas sólidas y la figura del arraigo era la mejor arma para hacerlo. ¿Qué pasa con una víctima de arraigo? Desde ese primer inicio se afecta su vida, la de sus familiares, se afecta el proyecto de vida. ¿Y cuál era el motivo en que la autoridad ministerial solicitara el arraigo? Se basaba simplemente en un caso urgente, cuando la normatividad exige que en este tipo de figuras ya debe de existir una averiguación previa en ese entonces ya integrada, pero no la tenían en mi caso. Al siguiente día, el juez penal acude a las oficinas donde me encontraba detenida para decretarme el arraigo.
Aquí se trastocaba la garantía de independencia y de imparcialidad que tiene el Poder Judicial. Y también se violentaba mi derecho de audiencia, mi derecho a ser oída, a ser vencida en un juicio. ¿Por qué? Porque yo no sabía quién me acusaba y de qué se me acusaba. Así yo perdía la oportunidad de controvertir las pruebas que el Ministerio Público en ese momento deponía en mi contra. Y bueno, en todas las diligencias que se practicaron posteriormente, la gente del Ministerio Público se allegó de testigos no idóneos, fabricó mi culpabilidad, fueron testigos inducidos. Y necesito tiempo para explicar por qué yo asevero estos hechos, por qué asevero que esas diligencias fueron a toda costa plasmadas de injusticia y plasmadas de maldad humana. Al siguiente día de mi arraigo, se realizó una diligencia de confronta en mi contra, en donde detrás de todas las personas que estábamos para ser objeto de un reconocimiento, a mí fue la única que se me pidió mi nombre, siendo que 2 días antes de mi detención, a través de una localización y presentación, digo también es una paradoja, al testigo se le había mostrado mi fotografía con mi nombre, siendo que esta situación ya era muy certero un reconocimiento que hiciera él cuando a mí me viera detrás del cristal. Además que yo no tuve un abogado defensor, no había quien se asegurara que las formalidades del procedimiento en esa diligencia se efectuaran conforme a la normatividad. Pero bueno, al día siguiente fui exhibida públicamente ante los medios masivos de comunicación. Me exhibían como una criminal. Tuve una condena social antes de ser enjuiciada y no paró, esa condena no, ni al día de la fecha. Solamente al escuchar los medios masivos de comunicación, yo ya estaba arraigada, fue cuando supe de qué se me estaba acusando en realidad, hasta ese momento. Y quiero hacer un paréntesis porque la autoridad ministerial, después de un mes de mi arraigo, me informó de qué se me estaba acusando. ¿Por qué si ya tenía esas entrevistas, esas diligencias, por qué no me las hizo saber desde un inicio? ¿Por qué mi medida de arraigo fue por un delito distinto al que me estaban preparando, al que me estaban fabricando? Se me acusó de haber participado en el secuestro y homicidio del menor Fernando Martí. Como pueden ver, desde un inicio se violentó mi derecho a ser informada inmediatamente de mi detención y totalmente de todas las imputaciones en mi contra. Me quitaban mi derecho a defenderme. Continuaron las diligencias innecesarias, inconducentes, carentes de valor probatorio. Eran testigos imparciales, testigos de oídas, a quienes no narraban hechos distintos a las investigaciones y además no les constaban los hechos y tampoco se comprobaba algún acto delictivo en esos testimonios. Y puedo también decir que hubo 2 testigos inexistentes porque el Instituto Federal Electoral dijo que esos registros, esos nombres no existían en el padrón electoral. ¿Por qué existía entonces en ese expediente dos testimonios de 2 personas que no existían? Me pregunto, fabricación de culpables. En el tiempo que permanecí arraigada, sí, efectivamente fue víctima de tratos crueles. Me obligaban a caminar en ciertas direcciones con la cabeza agachada. Todo el tiempo estaba vigilada, día y noche. Candados, esposada a una cama. Se limitaba la visita de mi familia, de abogados. Los abogados no tenían acceso al expediente. El arraigo efectivamente provoca que la legalidad de las detenciones no sean sometidas a un control judicial. Ojalá se quite de esa normatividad, ya que mi orden de aprehensión fue dictada al final del arraigo.
Al final del arraigo se me consigna se ejercita la acción penal por un delito distinto al cual permanecía en el pliego de arraigo solicitado por la autoridad ministerial. Se me acusó de 11 casos más de secuestros, delitos varios. Simplemente decían que era por modus operandi, sin que existieran algunos indicios para acreditar mi supuesta participación en un acto delictivo. Por eso hoy me atrevo a decir que mi arraigo fue una expresión de la voluntad del poder, de injusticia, de maldad, como ya lo había expresado. Y ello se esconde bajo una norma penal hoy en día que no debería de contemplarse. Y en realidad, cuando uno se pone del lado de las víctimas del delito, también deben de escuchar sus vivencias. Pero sin embargo, lo que sí puedo decir es que el fin no justifica los medios. No justifica, porque de lo contrario, el costo de lo que se sacrifica se destruyen a personas, a familias, que los dejan sumidos en un clima de dolor, pero un dolor desde el alma. Esto es a nombre de todas las víctimas. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Es para el Senado de la República muy importante contar con tu testimonio dentro de este foro. Señoras y señores, a continuación escuchamos al maestro Santiago Corcuera Cabezudo. Muy buenos días, tengan todas y todos. Muchísimas gracias a la senadora y senadores que integran el Presidium por la invitación para participar en este foro. En preámbulo de lo que aparentemente finalmente se avecina como la eliminación de la figura del arraigo de nuestra Constitución, como recordaba, la extirpación de este tumor cancerígeno que además, como también evocaba el senador Emilio Álvarez y Casa, es un adefesio que hace que nuestra Constitución se vea muy fea, no solamente está enferma por ese pólipo cancerígeno, sino que además la hace ver muy mal porque, como muy bien comentaba Jan Yarab, el hecho de que una figura jurídica se encuentre en la ley, y cuando digo la ley digo cualquier ley, incluso la Constitución, no por esa causa deja de ser arbitraria, por ejemplo, o inconvencional, contraria a los tratados internacionales. En el 2012 escuché una aseveración hecha por un procurador de justicia de un estado de la República que decía, bueno, el arraigo está en la Constitución y por lo tanto no viola derechos. Bueno, pues olvidaba el procurador lo que comentaba Jan Yarab, que las instancias internacionales, particularmente aquellas de la ONU, han dicho que el hecho de que una figura como el arraigo esté en cualquier ley, incluso la más suprema, que es la Constitución y que por lo tanto no es infalible, y no hay que venerarla como si fuera el Corán o la Biblia, sino que hay que juzgarla por si acaso contiene una disposición impropia o inadecuada o violatoria de derechos humanos, pues hay que reconocer eso, que incluso en la Constitución se pueden contener restricciones, limitaciones a derechos humanos. Y además de la aseveración que evocaba Jan Yarab respecto de esto precisamente, pues innumerables instancias internacionales y organismos de Naciones Unidas se han pronunciado respecto de la inconvencionalidad del arraigo, es decir, la Constitución está en contra de los tratados internacionales al contener esta disposición en su cuerpo. Lo ha hecho el examen periódico universal, diversas recomendaciones de diversos países recomendaban a México extirpar, eliminar, derogar, abolir por completo a nivel federal y local el arraigo. Lo mismo hizo el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, lo mismo hizo el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. Es interesante. ¿Por qué?
Pues porque una medida cautelar, entre comillas, de este tipo, en donde en los viejos tiempos las personas allegadas a la persona arraigada, los abogados ni siquiera sabían a ciencia cierta en qué centro de arraigo se encontraba la persona, pues el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas dijo, pues esto se parece a una desaparición forzada, porque es negar, es por un lado el cinismo de aceptar, sí lo tengo, pero no te digo en dónde está. Es el colmo del cinismo de la desaparición forzada. Y eso era el arraigo. Claro, después la Suprema Corte declara que las entidades federativas no podían arraigar, sino que solamente la federación. Entonces se diluyó de algún modo la práctica del arraigo a nivel de las entidades federativas, pero permaneció en el nivel federal y después fueron desapareciendo los múltiples centros de arraigo hasta quedar en uno. Entonces, en un momento dado se sabía en dónde estaba, pero no se tenía acceso a la persona tampoco, no se le podía ver, no se podía tener la persona arraigada contacto con sus abogados y sus familiares. El testimonio de Lorena creo que debe de ser, más que nuestros discursos academicistas, lo que debe de detonar la voluntad final para que se extirpe de nuestra Constitución esta figura. El testimonio de Lorena y como el de ella, el de muchas otras personas arraigadas a las que ella misma ha dedicado sus palabras, creo que debería de ser más que suficiente para que finalmente esta voluntad política que ahora se percibe vea frutos. Pero no puedo dejar de mencionar lo que ya algunas de las personas que me antecedieron en el uso de la palabra han dicho. Esto me parece muy bien y qué bueno que finalmente se haya, gracias a la iniciativa de Álvarez y Casa, Monreal y el senador Eduardo Ramírez, para poner en la agenda del Senado nuevamente esto y que se retome la minuta de diputados para que ya simplemente el Senado ya le mande a los estados la reforma para su aprobación y podamos eliminar esta figura de la Constitución lo antes posible. Hay que reconocer este impulso que han dado estos senadores a este tema para que finalmente suceda. Y qué bueno que así sea, pero no puedo también dejar de decir que me parece de algún modo un poquito esquizofrénico o contradictorio que por un lado el Congreso de la Unión elimine a esta, entre comillas, medida cautelar que detiene para investigar y por otro lado fortalezca aumentando la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que aunque no es, entre comillas, sí es, entre comillas, una medida cautelar y que aunque no es en profundidad de análisis una medida de detención para investigar, sí es una prepena y sí es un prejuicio y sí es contraria al derecho a la presunción de inocencia y sí es una detención que debe de ser utilizada de manera absolutamente excepcional y no incrementando la lista de delitos que la meritan. Entonces, yo le pediría, por un lado aplaudo, y no digo que se retracten para ser consistentes, sino al contrario, que sigan adelante con la extirpación del arraigo de la Constitución, pero que reconsideren y le pediría al Congreso de la Unión, bueno, congruencia por favor. Muy bien la eliminación del arraigo, ahora consideren seriamente la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y que verdaderamente sea una medida absolutamente excepcional como lo marca el derecho internacional de los derechos humanos. Por otro lado, también me parece incongruente que se tome una medida orientada a la eliminación de esta horrible figura, pero que por otro lado se acuda al sensacionalismo y amarillismo punitivo, lo que también se le conoce como populismo punitivo, y aumentar penas para delitos que no ameritarían tener tantos años absurdamente de prisión y
artificialmente caracterizar delitos como si fueran crimen organizado cuando en esencia no lo son, estas ficciones jurídicas que lo único que provocan son monstruos jurídicos al decir, esto va a ser crimen organizado, aunque en realidad no lo sea, porque no tiene nada de organizado. Y por otro lado, no considerar el daño que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le hizo a la reforma constitucional del 2011 con la contradicción de tesis 293, en donde dijo, bueno, sí, muy bien, las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales forman parte del nuevo parámetro de regularidad constitucional o bloque de constitucionalidad, siempre y cuando no contradigan a las peores normas contenidas en nuestra Constitución, es decir, aquellas que restringen derechos. Mientras esté la restricción en la Constitución, es dogma y se mantiene. Aquí habría que tal vez enmendarle la plana a la Suprema Corte y hacer una aclaración en el artículo 1 constitucional que cuando dice las cuales no podrán restringirse ni suspenderse más que en los términos que la propia Constitución establece, deberíamos declarar al decir las cuales no podrán restringirse ni suspenderse más que en los términos y condiciones que establece el artículo 29 constitucional, que es a lo que se refiere el artículo 1, y no a esas restricciones espantosas que la Constitución tiene como el arraigo. Tendríamos que avanzar en eso. Y no puedo dejar de evocar una última reclamación a nuestro orden jurídico mexicano que esperemos muy pronto se corrija. Ahora que estamos hablando de privaciones ilegales de la libertad y de detenciones arbitrarias, quiero referirme a la detención administrativa de personas migrantes y refugiadas, que es una práctica verdaderamente terrible y perversa a morir, porque tiene más garantías una persona imputada de un delito que tiene defensa que una persona detenida o en esta terminología eufemística, no está detenida, está alojada en una estación migratoria. Yo digo, no, está detenida en una cárcel, en una prisión, y además de manera completamente indefinida y sin ningún tipo de asistencia. Ese es otra práctica muy perversa que tiene nuestro orden jurídico y nuestra legislación migratoria, que también tendría que revisarse para que las detenciones arbitrarias, sean judiciales o administrativas, dejen de existir en nuestro orden jurídico y en nuestra práctica vivencial. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación, escuchamos al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, el senador Eduardo Ramírez. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí en este foro que nos convoca la senadora Kenia López, muy trabajadora, muy preocupada siempre por los derechos humanos, protegerlos, defenderlos, y además nos une un tema en discusión, uno de ellos que ha sido también puesto en la agenda por el senador Álvarez y Casa, por el senador Ricardo Monreal, por el senador Mancera, y evidentemente celebro la presencia de cada uno de los integrantes de este presidium, de la ONU, de las víctimas incluso que nos acompañan el día de hoy. Estamos ante un momento importante porque la eliminación de la figura de lo que es el arraigo que expresa nuestra Constitución política ha tenido el consenso, la participación de los grupos parlamentarios. Todos coincidimos que mantener esta figura jurídica es mantener un modelo viejo del sistema penal. Con ello estaremos cumpliendo una de las peticiones y recomendaciones que la ONU, que la Organización de Estados Americanos también
nos ha solicitado. México ha tenido estas recomendaciones. Estamos dando un paso significativo porque no tengo la menor duda que lo que aquí se ha expuesto también es el sentir de los senadores y senadoras, tanto de los que integran la Comisión de Derechos Humanos como de la de Puntos Constitucionales, y seguramente todo el Pleno va a apoyar. Esta figura viola los principios constitucionales de la presunción de inocencia, la integridad de la persona, el derecho a la libertad, el derecho a una defensa adecuada. Y permítanme comentarles que hemos retomado cada una de las iniciativas propuestas, pero dentro de la Comisión de Puntos se nos remitió un dictamen de fecha 28 de abril de la Cámara de Diputados, donde nos envían la eliminación de esta figura. Estamos obligados por procedimiento legislativo discutir las reformas constitucionales cuando existe una Cámara de origen, en este caso la de Diputados. Nosotros somos revisora. Y coincidimos plenamente con las iniciativas que tiene la senadora Kenia López, los senadores que han estado muy al pendiente de que esta eliminación se haga a la brevedad posible. Los argumentos ya los dieron a conocer, se presta a la tortura, a la fabricación de delitos, dejamos en entredicho la institución del Ministerio Público en su quehacer y sobre todo se hace una crítica al trabajo que hacen y que prácticamente se les facilita, si bien es cierto, con el delito de delincuencia organizada, y pues ya investigaremos. Esto va en congruencia con el nuevo sistema penal acusatorio, la eliminación, porque el principio de presunción de inocencia va a prevalecer. El próximo miércoles quiero expresarle a todos los presentes, decirle a los representantes de la ONU, Jan Yarab, que está cordialmente invitado. Yo espero que el día miércoles podamos tener un dictamen a favor. Nos hace falta el cabildeo con el grupo parlamentario del PRI. Yo estoy completamente segura que Kenia va a hacer también su trabajo, Álvarez y Casa, para que tengamos un dictamen por unanimidad. Esto nos va a dar la oportunidad de hacer una reforma constitucional y evidentemente llevarlo a las legislaturas de las entidades. Entonces, si el próximo miércoles tenemos el dictamen de la comisión, le estaremos dando lectura el jueves y el martes estaríamos en condiciones de aprobar una reforma constitucional que durante años se ha estado posponiendo. Fue una herramienta política también que se utilizó no solamente en el ámbito federal, sino también en muchas entidades federativas. Utilizaban esta figura para una persecución política, se decretaban el arraigo y después investigo y si no te encontré nada, ya te sometí por el tiempo que se podía, 40 días y otros 40 más, ¿no? Entonces, estamos hablando que se tenía una herramienta jurídica que podía utilizarse en perjuicio de las personas. Entonces, considero que este es un buen foro, celebro que estén participando la sociedad civil y sobre todo que nos pongamos en una agenda legislativa. Estamos arrancando prácticamente con una primera reforma en este segundo año de ejercicio constitucional y será con la eliminación del arraigo, por lo que están cordialmente invitados el próximo miércoles. Vamos a tener más discusiones, evidentemente, pero para este punto, todo donde coincidamos serán los primeros órdenes de deliberación en las Comisiones Unidas. Yo le agradezco mucho a la senadora Kenia, al senador Álvarez y Casa,
a cada uno de ustedes, al senador Mancera, quien por cierto, él tiene una iniciativa que se adelantó después de la reforma, presentó una iniciativa para que la ley de delincuencia organizada también se derogue esta figura, seguramente lo va a explicar en un momento más. Entonces, quiere decir que estamos avanzando mucho en este tema. Me quedo con el reclamo que hace de la prisión preventiva oficiosa. Es cierto, se amplió el catálogo de delitos, pero también se le dejó un transitorio que es de 5 años. He tenido el reclamo de parte también del Poder Judicial, porque dicen que estamos poniendo en entredicho entonces que no nuestro trabajo, y ojalá y esos 5 años también se puedan revisar. Yo estoy completamente seguro que vamos a llegar en un momento a una discusión antes de que termine este Senado, del cual fue electo por 6 años, para volverla a revisar, y será motivo de muchos encuentros para retomar nuestro nuevo proceso penal acusatorio y no violar el principio de presunción de inocencia. Tendrá que ser nuevamente una reforma constitucional y una discusión muy amplia y un debate que espero podamos tener mejores números, resultados en el tema de la prevención del delito, pero eso será motivo de una discusión aparte. Pero me la llevo de tarea. Me la llevo de tarea y lo vamos a discutir. Muchas gracias a todos. Gracias, senador. Ahora escuchamos a Jacobo Dayan. Buenos días a todas, a todos. Kenia, muchas gracias por realizar este evento a solicitud de la Comisión Mexicana, y tratando de no repetir lo que ya se ha dicho, me gustaría comentar lo que desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos hemos venido documentando en los últimos años. Evidentemente celebramos esta iniciativa y que fuera respaldado por distintos grupos parlamentarios. Estaremos muy atentos a las discusiones que se realicen en los próximos días y su eventual procesamiento legislativo dentro de las cámaras. En el marco de la guerra contra las drogas se han aprobado leyes y reformas legales tendientes a restringir los derechos humanos de las personas y las garantías o salvaguardas para su protección, particularmente para impulsar la política de seguridad. La paradoja que supuso que esta reforma al sistema de justicia penal se centrara en que ésta prevé las disposiciones que permitirían al tránsito del sistema procesal penal inquisitivo hacia uno de índole acusatorio, mientras que a su vez, y contrario a los principios del sistema acusatorio, se reguló una figura de excepción como el arraigo. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la introducción al texto constitucional de una figura que previamente había sido considerada violatoria de derechos humanos la hace automáticamente válida. Es decir, lo que ocurrió en este caso, como en muchos otros en el marco jurídico mexicano, la decisión fue constitucionalizar el horror. En este país tenemos constitucionalizado el horror en esta figura y en muchas otras. Lo anterior deja manifiesto que el arraigo es una política de Estado en la que han intervenido para su conformación y permanencia de los 3 poderes de gobierno en México. Primeramente, el Poder Legislativo Federal, después el Poder Ejecutivo a través de los ministerios públicos que tienen la facultad de solicitarlo, y finalmente el Poder Judicial al ser la autoridad que ha permitido que esta figura continúe en el ordenamiento jurídico mexicano a pesar de constituir una violación a normas fundamentales del derecho internacional. Se ha documentado que el arraigo penal mexicano amplía las posibilidades de que una persona sea torturada debido a la discrecionalidad y el escaso control jurisdiccional en su ejecución. De 2002 a 2016, México recibió 10 recomendaciones internacionales relacionadas con la eliminación del arraigo de su sistema normativo, dejando claro al Estado mexicano las circunstancias de hecho, así como la magnitud y gravedad de la aplicación de esta figura en el marco de la guerra contra las drogas. Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, junto con el Instituto de Justicia Procesal Penal y ASI Legal, hemos publicado un libro que se llama El arraigo penal como crimen de lesa humanidad.
En la investigación para realizar esta publicación encontramos que miles de personas han sido detenidas bajo la figura de arraigo. Sin embargo, no es posible conocer el número exacto de víctimas de arraigo ni el número de arraigos concedidos, ya que existe una varianza importante en las estadísticas que proporcionan las instituciones involucradas. Por ejemplo, la entonces PGR reportó 9,811 personas arraigadas, número que difiere en un 32.4%, casi en el mismo periodo reportado por el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, constitucionalizamos el horror y después no somos capaces ni siquiera de medirlo. Sobre el tiempo en que las personas son sometidas al arraigo, la PGR informó que el 40% se les aplicó una extensión en el término de arraigo hasta el periodo de 80 días, e incluso 2.7% se extendió la duración de la medida a más de 80 días, que es la aprobada por la Constitución. El Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura, reportó en una primera solicitud de información que de 2009 a 2013 se habían arraigado a 14,523 personas por delitos del fuero federal, y en una segunda solicitud que comprendía de 2006 a 2016 informó un número considerablemente más bajo, 2,814 personas arraigadas. Es decir, hay un colapso absoluto también en cuanto a transparencia y acceso a información. O las instituciones del Estado mexicano ni siquiera son capaces de medir el horror que están creando. Con eso y otros datos, el libro que está a disposición de todos ustedes, aquí tenemos afuera en la mesa varios ejemplares, explica que tal y como se aplicó el arraigo en años anteriores, en algunos lugares del país existe un fundamento suficiente o razonable para considerar que el arraigo en México es una privación grave de la libertad física, en violación de normas fundamentales de derecho internacional, que constituye un crimen de lesa humanidad, como tantos otros crímenes de lesa humanidad que ocurren en nuestro país en absoluta impunidad. En este caso, incluso constitucionalizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Finalmente, escuchamos a la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Muchas gracias. El marco jurídico nacional aún presenta figuras que violentan los derechos humanos, como en este caso es el arraigo. Es una medida precautoria dictada por un juez mediante la cual se limita la libertad de una persona a petición del Ministerio Público. Tiene una duración de 40 días y puede ser extendida hasta por otros 40 días. Su objetivo principal es que la persona probablemente responsable de la comisión de un delito no se sustraiga de la justicia y esté disponible mientras se realiza la investigación pertinente. Esta figura es violatoria de derechos humanos y va en contra de diversos principios constitucionales, entre los que se encuentran la presunción de inocencia, la integridad de la persona, el derecho a la libertad y el derecho a una defensa adecuada. México cuenta con diversas recomendaciones dictadas tanto por las Naciones Unidas como por la Organización de Estados Americanos. Sin duda, este tema es un tema que nos ocupa y que quiero puntualizar. Hemos recibido, como senadores de la República, entre otros documentos, 2 cartas de la ONU. Quiero acusar de recibido públicamente, señor representante de la alta comisionada, el 2 de octubre de 2018 y hace unos días el 14 de agosto de 2019. En ambas cartas, evidentemente la solicitud es una y es la eliminación del arraigo. Por supuesto, nosotros damos por acusado de recibido estas palabras y voy a leer textualmente. Dice el representante aquí presente, Jan Yarab, la reforma constitucional para suprimir el arraigo de la Constitución podría ser un paso importante en el proceso encaminado a afianzar la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y a adecuar el orden jurídico interno a los estándares internacionales sobre derechos humanos.
Para esta petición y para diversas recomendaciones, como bien se ha dicho aquí, por ejemplo, en el EPO, en el examen periódico universal o en los comités de la materia, han surgido 3 iniciativas en este Senado de la República. El 30 de abril de 2019, la senadora Gloria Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para derogar el párrafo 8º del artículo 16 de la Constitución. El 26 de junio de 2019, una servidora presentó una iniciativa para derogar el párrafo 8º del artículo 16 constitucional. Hace unos días, el 3 de septiembre de 2019, los senadores Emilio Álvarez y Casa, Ricardo Monreal y Eduardo Ramírez, 2 de los 3 aquí presentes, presentaron una iniciativa para derogar el párrafo 8º del artículo 16 constitucional. Estas 3 iniciativas del Senado de la República quedarán en el dictamen que las comisiones estarán presentando, porque en estricto sentido, como bien se ha comentado aquí por el presidente, lo que se estará dictaminando es la minuta de la Cámara de Diputados. Me parece que la señal, y con esto quiero concluir, es absolutamente positiva. Sí, hemos tenido, por supuesto, votos diferenciados en prisión preventiva oficiosa. Hemos tenido votos en contra de ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa y hemos tenido votos a favor que han hecho que hoy el catálogo sea amplio. Agradecemos las palabras del senador Eduardo cuando reconoce que sin duda esta temporalidad de 5 años se vuelve difícil, compleja, pero a la luz de la posición de esta administración necesaria. Solamente quisiera decirles gracias a todas y a todos, porque este trabajo no se hubiese logrado si no es por el acompañamiento de la sociedad civil, el acompañamiento de organismos internacionales, la lógica de los grupos parlamentarios, y hoy estamos a días de que el arraigo, como se ha dicho aquí, se desarraigue de la Constitución. Qué bueno, qué bien por este Senado. Qué bueno que damos una señal de derechos humanos y hoy más que nunca lo necesitamos. Estamos a unos días de resolver quién presidirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos en un proceso complejo, estamos en una etapa en la que la defensa de las instituciones que protegen los derechos humanos se hace indispensable y ojalá y este paso hacia adelante por los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos vaya acompañado, por supuesto, de una autonomía del Senado de la República, para eso que ahora nos toca, que es resolver la presidencia de la CNDH. Felicidades, por supuesto, gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy y solamente decirles, esto no sería posible sin la coordinación de las instituciones y de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Desde luego, agradecemos el importante mensaje a cargo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Kenia López Rabadán. Señoras y señores, ahora preguntamos e invitamos a nuestro honorable presidium si desean agregar algo más a modo de cierre durante un tiempo estimado de 2 minutos. Señoras y señores, a nombre de la 64ª legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia y permanencia dentro de este importante análisis. Sin más que agregar, les deseamos una excelente tarde y que lleguen con bien a sus destinos. Invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial.